Se cuenta la historia de un domador que daba su espectáculo en un teatro de Nueva York. El día de la función, los espectadores se encontraban con una escena que parecía una gran jaula. El decorado y la ambientación era como estar en una isla o una selva india. Cuando el telón se abría, los músicos tocaban una dulce melodía. El domador entraba y se ponía en posición de estatua en el centro del escenario. De repente, una enorme boa apareció por el lateral, dio una vuelta al hombre y se fue y fue estrechándolo cada vez más hasta enroscarse por completo en el cuerpo del domador. El público, sorprendido, aplaudía calurosamente el atrevimiento de este domador. Inesperadamente, vieron cómo un terrible espanto brillaba en los ojos de este domador. Intrigados, todos dejaron de aplaudir para escuchar horrorizados cómo los huesos de este hombre eran rotos por este reptil gigante, cuyo instinto se había despertado. Y lo que debía ser un espectáculo terminó en tragedia. Esta historia lo encontré, después empecé a buscar otras historias y hay varias historias como esta. Pero así como la historia de este domador está la historia del pueblo de Israel, quienes por subestimar el pecado y considerar de poca importancia el peligro de apartarse del Dios vivo, fuerte y temible, llegó el día que Dios despertó su ira contra Israel para aplastarlos. Hermanos, hoy vamos a ver que no hay motivos para alegrarse cuando nos apartamos de Dios. Por eso he titulado este sermón, No hay alegría lejos de Dios. Repito, no hay alegría lejos de Dios. Entonces, como no hay motivos para alegrarse, debemos ver, lo primero que vamos a ver, que no hay motivos para alegrarse cuando subestimamos el pecado. Eso es lo primero que vamos a ver y lo vemos en el versículo 1. Punto número 1, cuando subestimamos el pecado no hay motivos para alegrarse. Leamos nuevamente el versículo 1, dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Déjeme explicar un momento esto. Ese término, no te alegres o no te regocijes o no estés gozoso en otras traducciones, en el original se refería a un gozo intenso, expresado de manera externa. Normalmente ese tipo de alegría se podía ver cuando se celebraban las bodas o cuando tenían victoria en las guerras o en las fiestas de cosecha, como creo que es el caso del texto que tenemos. Ese tipo de alegría se expresaba de esa manera. No era una alegría interna, sino era una alegría interna que salía, que se podía ver, que se podía contemplar en las personas. Pero Israel, hermanos, no tenía ningún motivo para estar de esta manera alegres, ya que este mismo pueblo al que Dios le decía, mi pueblo santo, mi pueblo especial y escogido en Deuteronomio 7:6, ahora, por haber roto el pacto y pecar contra su Dios, es tratado como una prostituta. Dice el texto, has fornicado apartándote de tu Dios. Hermanos, espero que al inicio de este capítulo ustedes recuerden los capítulos anteriores, porque vimos que Israel se encontraba en decadencia espiritual. Hermanos, ya no adoraban a Dios de la manera que Él había establecido en la ley, sino que se habían hecho altares en distintos lugares, incluso en sus casas. ¿Para qué? Para adorar a ídolos de los dioses de las otras naciones. Habían empezado a contemplar a esos dioses, habían empezado a alabarlos a ellos y lo habían hecho por muchos años, por muchos años. Y lo que hacían ya no lo tenían como algo malo, sino como algo normal. Ya no tomaban en cuenta
que eso era pecado, ya no veían el peligro ni temían a las consecuencias de estar haciendo eso. Hermanos, por subestimar el pecado tanto tiempo, se habían vuelto insensibles al pecado y a la palabra de Dios. Es como que un pecado los arrastraba a otro y no se arrepentían y no se arrepentían y así fueron llevados hasta perder el juicio. Y aunque presentaban sacrificios, internamente no tenían la intención de dejar su pecado y su idolatría. Pero lo más curioso, hermanos, es que ellos decían que adoraban a Dios. Ellos decían que le eran fiel a Dios, por eso estaban felices, por eso celebraban fiestas. Pero Dios dice que ellos fornicaban y amaban el salario de rameras en todas las eras de trigo. Evidentemente, alguien mentía. Porque ellos decían una cosa, pero Dios decía otra. Era la palabra de ellos contra la palabra de Dios. Era como ellos se veían, como ellos pensaban de ellos mismos versus lo que Dios decía de ellos, lo que Dios veía de ellos. Y entonces habría que descubrir quién está mintiendo. ¿Ustedes qué creen? ¿Miente Dios o miente el pueblo al decir que ellos le eran fiel a Dios, que ellos adoraban a Dios? Y sin embargo Dios dice, no, ustedes fornican, ustedes se van tras otros dioses, ustedes están pecando contra mí. ¿Quién miente, hermanos? Ahora bien, la frase o la imagen que nos relata de todas las eras de trigo puede referirse a las fiestas judías que se celebraban en ese tiempo por las cosechas. Y el profeta está usando esa imagen para desenmascarar la falsa adoración que tenía este pueblo. Esas celebraciones no eran para darle gracias a Dios por los frutos de la tierra, sino que más bien la hacían en adoración a Baal y a Asera, quienes eran conocidos como los dioses cananeos de la fertilidad. Y eso lo hacían, ¿por qué? Porque ellos creían, se habían convencido de que la cosecha era una respuesta o una bendición de esos dioses. Tristemente, este pueblo estaba probando o desafiando la paciencia de Dios, comportándose como una mujer adúltera, yendo tras sus amantes, sus ídolos. Hermanos, todos los habitantes, tanto los reyes como el rey, los sacerdotes o cualquier parte del pueblo, vivían como si nunca llegarían las consecuencias de abandonar a Dios. Y aunque Dios es bondadoso, paciente, también es santo y fuego consumidor. Y este pueblo no se estaba dando cuenta que su historia iba a terminar en tragedia. Por eso también Pablo le dijo a los Gálatas, en Gálatas 6:7, en la Biblia de las Américas voy a leer, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Como verán, hermanos, no hay motivos para alegrarse cuando por subestimar el pecado nos apartamos de Dios, y este pueblo lo estaba haciendo. Tampoco hay motivo para alegrarse cuando llegan las consecuencias. Ese es el punto número 2, cuando llegan las consecuencias, y lo vamos a ver del versículo 2 al 6. Recordemos, la ira de Dios ya se había encendido, las consecuencias por apartarse de Dios iban a empezar a llegar, y la alegría de este pueblo por su pecado se convertiría en lamento. ¿Qué dice el versículo 2? La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Con la palabra era se refiere al lugar donde se trillaba y se separaba el trigo de la paja. Y cuando habla de lagar, era el lugar donde se pisaba las uvas para hacer el vino. Entonces, tanto el trigo como el vino representaba la mayor
riqueza del pueblo y obviamente era motivo de gran alegría cuando esto abundaba. Pero Oseas indica que ni el trigo ni el vino era motivo para alegría. ¿Por qué? Porque dice ahí, no los mantendrán y les fallará. La idea que quiere transmitir el profeta con esta declaración es que toda la esperanza que ellos tenían de recibir abundancia en sus cosechas, entre comillas, de los dioses que ellos adoraban, era un fraude. No lo iban a poder comer ni beber, no lo iban a disfrutar. ¿Por qué? Dice el profeta, porque no quedarán en la tierra de Egipto. No quedarán en la tierra de Jehová. Con esa declaración Israel debía entender que el dueño de la tierra y el proveedor de los frutos era Dios, no Baal. Y él, como dueño y señor de estas tierras, los estaba expulsando. Entonces ellos estaban convencidos que los frutos venían de Baal, pero Dios dice la tierra, el profeta dice la tierra es de Jehová. Por tanto, Efraín volverá a Egipto. Y esta palabra esta frase no debe entenderse de manera literal. Recuerden que el profeta usa muchas analogías, muchas imágenes para comunicar al pueblo. Lo vamos a estar viendo a lo largo de estos versículos. Él usa referencias, imágenes que ellos conocían. Yo les tengo que dar algunas explicaciones porque por ahí no todos leímos la Biblia, no todos entendemos bien el contexto. Para entenderlo yo también tuve que estudiar y examinar muchas cosas, pero ellos lo entendían. Todas estas palabras que Oseas les está predicando, ellos lo entendían, ellos lo sabían. Ahora, que ellos iban a volver a la tierra de Egipto, no significaba que ellos iban a retornar nuevamente a la tierra de donde ellos habían salido, sino que lo que está diciendo el profeta, que así como en el pasado ustedes fueron esclavos de Egipto, así ahora volverán a ser esclavos. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes volverán a ser esclavos, pero esta vez de los asirios. Hermanos, los dioses en los que ellos confiaban y adoraban no los iban a poder librar de su castigo, por más adoración que le rindan. Las consecuencias de alejarse voluntariamente de Dios serían visibles. Y lo peor de todo es que iban a terminar sin Dios, sin protección y sin provisión. ¿Por qué? Porque dice ahí, porque serían llevados a una tierra extranjera. Y ahí se encontrarían en la necesidad de comer incluso alimentos declarados inmundos por la ley de Moisés. Por eso dice el texto, comerán vianda inmunda. Y si solamente podríamos ver más adelante, nosotros vamos a darnos cuenta o vamos a entender que Israel fue llevado como esclavos y en esas tierras extrañas ellos entendían que no tenían motivos para alegrarse, ni para celebrar nada. Ellos llegaron a ir a la esclavitud. Lo que el profeta está diciendo acá se cumplió para con este pueblo. Y saben que el salmista en el Salmo 137 nos da un vistazo de lo que fue cuando ellos estuvieron en la tierra extranjera como esclavos. Dice Salmo 137, 3 y 4. Allí los que nos capturaron nos pedían que cantáramos, nuestros opresores nos pedían que estuviéramos alegres, que cantáramos canciones que hablaran de Sión, o sea, de Jerusalén. Pero ¿qué dice el salmista? Pero no podíamos cantar las canciones de alabanza al Señor en lugar extraño. Ellos experimentaron el castigo y en el castigo ellos no podían sentirse alegres, no podían estar contentos, ni siquiera podían cantar porque estaban lejos de su Dios. Hermanos, el pueblo que abandona a su Dios va a experimentar las consecuencias de su abandono. En otras palabras, va a comer del fruto de su extravío. El pueblo que se aparta de Dios será por Dios rechazado.
Dice el versículo 4, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutado se les será a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Con la frase pan enlutado o serán inmundos, nuevamente el profeta, ¿qué está haciendo? Está poniendo en sus mentes lo dicho por Moisés. Por eso les digo, esto ellos lo entendían. Nosotros tendríamos que remontarnos a leer Números capítulo 19, versículos 11 al 16. Ellos lo conocían, ellos tenían la ley. ¿Y qué es lo que Moisés decía ahí? Él expresaba cómo alguien se convertía en inmundo ritualmente. Y aquel que era inmundo no podía entrar en el templo hasta ser purificado. Leamos, por ejemplo, Números 19:20. Escúchenlos, no lo busquen, solamente es un versículo. En Números 19:20 dice, y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él agua de la purificación, es inmundo. O sea, el inmundo no podía estar en la presencia de Dios. En este caso, Israel no quería purificarse, no quería arrepentirse, ni volver a su Dios. Por eso el profeta usa esta referencia, está poniendo en sus mentes eso lo dicho por Moisés para decirles que ellos iban a ser cortados, ellos iban a ser rechazados de la presencia de Dios y nada de lo que hicieran iba a ser de agrado a Dios. Vean el versículo 5 y 6 que dice, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y espinos crecerán en sus moradas. Hermanos, nada de lo que este pueblo hiciera, por más que lo hiciera para cumplir la ley, iba a ser aceptado por Dios. ¿Por qué Dios no aceptaría nada de lo que ellos hacían? Porque lo hacían con un corazón dividido. Hermanos, este pueblo, en esta historia, en esta parte de la historia, adoraba a Dios solamente de labios, pero su corazón estaba lejos de él. En esta parte de la historia, todos sus sacrificios, todas sus fiestas, aunque decían que eran para Dios, lo hacían solamente de manera externa, sin corazón, sin adoración a su Dios. Y como Dios conoce las intenciones, no había forma de que Él los aceptara. Ellos con sus cuerpos externamente hacían cosas, pero su corazón estaba en otro lado. Para más o menos graficarlo, piensen en esto. Hoy a las 4 de la tarde va a suceder algo. ¿Qué va a haber hoy a las 4 de la tarde? Son todos religiosos, todos espirituales. ¿Qué va a haber hoy a las 4 de la tarde? La final del Mundial. Si correríamos el horario y el Mundial, la final del Mundial donde va a jugar Argentina con España se realizaría a las 10 de la mañana. Dios, si un día lo permite, espero que estemos acá, pero en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque muchos, aún estando acá, los futboleros, los que no son futboleros, son tentados de otra manera. Estoy graficándolo para aquellos que les gusta el fútbol y podamos entender lo que estaba sucediendo acá. Aún estando acá, muchos estarían tentados a ir al baño a ver cómo va el partido. Muchos incluso estarían tentados a estar mirando el celular a ver cómo va el partido. Eso es tener un corazón dividido.
Ellos decían que estaban ahí adorando a Dios, pero su corazón estaba en otro lado. Terminaba su fiesta y se iban tras sus dioses. Terminaban sus fiestas solemnes y después se iban tras sus ídolos. Entonces ellos ya no eran sinceros con Dios. Ellos adoraban de labios y su corazón estaba lejos. Por eso iban a ser rechazados, no porque simplemente a Dios se le ocurría rechazarlos. Hermanos, esta acusación que está haciendo el profeta Oseas es la misma que el profeta Isaías le hizo a este pueblo. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas, Isaías capítulo 1, versículo 4, dice: Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Y versículo 13 y 14 dice: no traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y saben que todas esas fiestas, todas esas celebraciones, Dios lo había pedido al pueblo, que lo hicieran. Pero al ver que el pueblo hacía eso, pero en su corazón no adoraban a Dios, dice, si realmente no lo quieren hacer, no lo hagan. Si no van a estar conmigo en cuerpo y alma, porque Dios no solamente les pedía su cuerpo, sino quería su corazón. Este pueblo había sido liberado por Dios de la tierra de Egipto para que le sirvan, para que le amen, para que estén en comunión con Él. Pero este pueblo, dice Isaías, se apartó de Jehová, despreció a Dios. Entonces, toda esta hipocresía del pueblo de Dios iba a llegar a su fin. Y así como la boa aplastó al domador, así Dios iba a castigar a Israel, porque escrito está en el Salmo 73, Dios destruirá a todo aquel que de él se aparte. Y incluso lo cantamos, Dios destruirá a todo aquel que de él se aparte. Como verán, hermanos, no hay motivos para alegrarse cuando alguien está lejos de Dios. Lo tercero que vamos a ver, que tampoco hay motivos para alegrarse cuando llega el día del castigo o el día de la disciplina. Y lo vamos a ver de los versículos 7 al 9. Veamos 7 al 8 primero. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Otra traducción dice, que lo sepa Israel. Necio es el profeta, insensato el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Esta frase o estas frases, necio el profeta, insensato el varón de espíritu, o el profeta es lazo de cazador, puede entenderse de dos maneras. Obviamente esas dos maneras son negativas para Israel, pero quiero contarles los dos pensamientos o las dos cosas que puede estar diciendo el profeta acá. Una manera de entender este pasaje es que el pecado del pueblo era tan grande que ya estaban ciegos y sordos espiritualmente. Y en vez de escuchar las advertencias del juicio y volverse a Dios, ellos preferían escuchar al falso profeta. Este falso profeta neciamente predecía prosperidad para Israel y les decía que había paz, paz, cuando en realidad no había paz. Y abriendo paréntesis, puedo decirles que hoy no es tan diferente. Allá afuera
hermanos, y acá adentro, podemos tener la tendencia de escuchar o estar al lado de las personas que se alineen con nuestro estilo de vida. Ah, yo hago esto, vos también, sí, buenísimo. Nos empezamos a llevar bien con aquellos que piensan de la misma manera que nosotros, que más o menos están inclinados a vivir de la misma manera que nosotros, y cerramos nuestros oídos o nos alejamos de de aquella persona que demande un cambio radical en nuestra manera de pensar y en lo que nosotros consideramos como prioridad. No, este como que es muy exigente. Mejor con aquel me llevo mejor. Pablo podría decir que teniendo comezón de oír, buscamos maestros o buscamos aquellos que nos digan lo que nuestros malos deseos quieren oír. Y de esta manera no escuchamos la advertencia que más necesitamos. Y la segunda forma de entender este texto es que este pueblo estaban tan entregados y complacidos con su estilo de vida, obviamente llena de pecados, que voluntariamente preferían no escuchar al profeta de Dios. Hermanos, el profeta de Dios les hablaba con claridad de sus pecados, les mostraba las consecuencias que llegarían si insistían en sus pecados. Y lo hacía simplemente para juzgarlos, para condenarlos. No, él les hablaba con claridad, él les hablaba con verdad, con el propósito de que el pueblo se vuelva a Dios, para que se puedan arrepentir. Pero ¿cuál era la respuesta que el profeta recibía? Ellos le decían, el profeta es necio. Un tonto quiere decir eso. El hombre inspirado está loco. Esa es la respuesta que él recibía. Y en ese entendimiento nuevamente puedo decir que hoy pasa lo mismo. ¿Ustedes han escuchado la frase, la verdad duele? ¿Escucharon esa frase? ¿Y a cuántos les gusta el dolor? ¿A cuántos les gusta el dolor? Salvo que sean masoquistas. Pero a nadie le gusta el dolor. Eso quiere decir que muchas veces, hermanos, cuando no estamos bien espiritualmente, cuando no estamos andando bien en los caminos de Dios, muchos no quieren escuchar la verdad. Nos enojamos cuando escuchamos la verdad en vez de arrepentirnos. O incluso podemos excusarnos. Pero bueno, si todos lo hacen. ¿Quién no, hoy en día, quién no miente? Hoy en día, ¿quién no está haciendo estas cosas? Excusamos nuestro pecado, nos enojamos con aquel que nos dice la verdad. Y cuando somos exhortados por la palabra de Dios, ya sea por la predicación o por medio de algún hermano o hermana o tu cónyuge, muchas veces va a ser tu cónyuge o tus hijos quienes te van a hacer ver tu pecado, tu mal andar. ¿Saben qué podemos llegar a decir? Espero no todos, pero muchos vamos a ser tentados de decir, eres un exagerado. En serio, no podés ser tan exagerada. Otros van a ser tratados, son muy religiosos o muy legalistas. El querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios pareciera que es algo muy exagerado. ¿Pero por qué reaccionamos de esa manera? Eso es lo mismo que decir, necio es el profeta. Es un exagerado. No, estás hablando tonterías. Cuando lo único que nos están diciendo, hermano o hermana, es vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el que vive en el pecado, siguiendo sus pasiones y a la vez sigue creyendo que está bien y no se arrepiente, puede estar cruzando la línea y no ve el peligro de estar yendo de mal en peor. Porque una cosa te va a llevar a la otra.
y te vas a hundir en el pecado. El pecado es irracional. El pecado no te avisa. El pecado de a poco va llegando y caes en la más profunda depravación, como este pueblo. ¿Qué dice el versículo 9? Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gaba. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. ¿Quiénes saben los días de Gaba? ¿Cómo fue? ¿O qué pasó ahí? ¿Se dan cuenta por qué nosotros debemos estudiar un poquito más? Este pueblo lo entendía, este pueblo lo sabía, nosotros tenemos que estudiarlo. Hermanos, el día del castigo ya estaba cerca para este pueblo, no había forma de que alguien los libre, porque era tan vergonzoso, tan repugnante la idolatría y la perversidad de este pueblo, que no solamente los compara como una prostituta, sino que también los lleva a recordar los días de Gaba. No lo vamos a leer por razones de tiempo, pero si pueden, anótenlo y vayan a sus casas y lean Jueces, capítulo 19, versículos 1 al 30. Ahí van a conocer los días de Gaba. ¿Qué es lo que pasaba? El profeta lo está usando a esta historia que ellos conocían para compararlos con los benjaminitas, quienes violaron a una mujer levita, a una mujer esposa de un levita, hasta dejarla muerta. Hermanos, que el profeta los compare con ese acto terrible revela lo bajo que había caído este pueblo. En otras palabras, Oseas dice que Israel era tan mala y tan pecadora como los habitantes de Gaba. Y así como ellos, ustedes cuando lean esta historia van a darse cuenta que no quedó así esa situación. Y así como ellos no pudieron escapar del castigo, tampoco Israel iba a escapar del castigo de Dios. Por eso él constantemente, el profeta, está trayendo imágenes, historias, referencias a lo que ellos conocían para poder hacerles entender que su condición era tan deplorable, pero aún así este pueblo no quería arrepentirse. Y así como pasó con el domador, solo era cuestión de tiempo para ver y escuchar horrorizados su propia destrucción por apartarse de su Dios. Y como verán, no había motivos para que este pueblo esté alegre porque estaba lejos de Dios. Esto es lo que más o menos estaba sucediendo en esta historia que vimos hoy. Pero ¿saben qué, hermanos? Esta no era la primera vez que Dios iba a castigar el pecado. Ya lo había hecho antes. Y este pueblo lo tenía escrito. Lo habían escuchado, lo habían leído. Sus padres se los habían contado. Pero este pueblo lo olvidó o no le prestó atención. Por ejemplo, en esta parte de la historia, ellos ya conocían que el día del castigo para Adán y Eva había llegado. ¿Y cuál fue su consecuencia? Ser expulsados del Edén. Este pueblo de la historia que estamos leyendo conocía que el diluvio había llegado. ¿Cuándo? Cuando la maldad sobre la tierra era mucha y todos los pensamientos y los designios era de continuo hacer el mal. ¿Y la consecuencia cuál fue? Que el mundo entero quedó bajo el agua. El día del castigo para Sodoma y Gomorra llegó por la perversión, por los pecados que se cometían en ese lugar. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fuego cayó del cielo y todo quedó en ruinas. Y este pueblo lo sabía. Y así también, como dice el versículo 7 de este pasaje, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución para este pueblo. Y ¿saben qué? Como dije hace un rato, este pueblo fue llevado cautivo. Recibieron la retribución, recibieron su castigo por alejarse de Dios. Pero la historia no termina ahí. Porque si la historia terminaría ahí,
sería muy triste para todos nosotros. ¿Saben qué, hermanos? Años más adelante de esta historia, por la fidelidad de Dios y por su amor redentor, llegó el día de la reconciliación y salvación. Y ese día llegó al llegar Jesús a este mundo. Cuando el ángel le dijo a María que iba a dar a luz, él dijo en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, Jesús, por vivir, morir y resucitar en lugar de pecadores, es el único que puede salvar. Hermanos, Él pagó por nuestros pecados, el justo por los injustos para acercarnos a Dios. No olviden, hermanos, no olviden de dónde Dios los sacó. Hermano, hermana, vos y yo debíamos terminar en el infierno. Pero Cristo murió y resucitó para salvarnos y lo hizo de pura gracia. No lo merecían, pero el Señor quiso hacerlo. Jesús quiso morir para salvarte, hermano, hermana. Pero esta historia también es una advertencia para aquellos que no se arrepienten. Es una advertencia para aquellos que se resisten a creer en Jesús. Y por eso quiero también hablarte a vos, amigo, amiga. Yo no sé cuál es tu condición espiritual. Yo no sé si sos creyente o no. Pero lo que sí debo decirte es que esta historia debe hacerte reflexionar. ¿Por qué? Porque el día del juicio va a llegar. Y esa alegría que vos hoy tenés por vivir en tus pecados va a terminar. Y la Biblia dice, entonces llorarán y rechinarán los dientes de terror. Lean Mateo 24, el 36 al 51 en sus casas y vean lo que le espera a aquellos que resisten creer en Cristo, que no quieren arrepentirse. Amigos, crean, porque les aseguro que así como Dios cumplió en el pasado sus promesas y sus advertencias, así también va a llegar el día en el cual va a cumplirse lo dicho por el profeta Isaías. Lo voy a leer en Dios habla hoy para que pueda ser claro. En Isaías 2, 17 al 18, el profeta ya declaró que este día va a llegar. Y dice, los orgullosos y altaneros serán humillados por completo. Solamente el Señor mostrará su grandeza en aquel día y acabará con todos los ídolos. Ese día va a llegar y solo el que cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados escapará de la ira venidera. No seas, amigo, amiga, no seas como el domador. No juegues con el pecado. No te resistas al pecado. O sea, no te resistas a Dios, porque vas a ser aplastado. No tengas la actitud de ese domador. Teme a Dios, cree en Cristo. Él es el Salvador que ofreció su vida. Él derramó su sangre para poder perdonarte. Hoy podés ser perdonado, perdonada. Niños no necesitan ser grandes para arrepentirse de sus pecados. Jóvenes no necesitan ser adultos para arrepentirse de sus pecados. Su conciencia les advierte, su conciencia les dice, han pecado contra Dios. Y si no se arrepienten, lo único que están es amontonando ira para el día de la ira. Arrepiéntanse, crean en Jesucristo. Como les dije, este pueblo, la historia de este pueblo debe ser una advertencia. Todo lo que Dios dijo que iba a pasar con este pueblo pasó. ¿Qué te hace dudar que lo que Dios dice que va a pasar en un futuro no vaya a pasar? Más bien debes creer. Yo les pregunté hace rato, ¿quién miente? ¿Mentía Dios cuando decía que estos se habían apartado, cuando los otros decían, no, estamos bien con Dios, nosotros adoramos a Dios? ¿Quién mentía? Las personas. Dios nunca miente.
Y si Dios dice que hay un Salvador es porque lo hay. Y si Dios dice que va a haber un juicio es porque lo va a haber. Y todo aquel que no se arrepiente y no cree en Jesucristo va a terminar en el infierno. Y eso va a suceder. Porque las consecuencias de no estar con Dios es terminar sin Dios por toda la eternidad. Por eso te pido y te animo a que reflexiones y te arrepientas de tus pecados y creas en el Señor Jesucristo. Hermanos, he tratado de ir rápido para más o menos ver lo que está sucediendo en esta historia. Pero la Biblia no es simplemente un libro de chimentos para enterarnos las cosas que pasaron en el pasado. La Biblia es la palabra de Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para advertirnos, para exhortarnos. Y entonces esta historia, ¿qué nos deja a nosotros? Como cristianos, ¿qué debemos aprender? Hermanos, debemos convencernos que no vamos a tener gozo si subestimamos el pecado o nos complacemos en el pecado. Eso quiere decir que debemos vivir alertas, con mucho cuidado, porque las personas allá afuera, hermanos, las personas allá afuera viven sin temor a las consecuencias de sus pecados. Y aunque la mayoría en nuestro tiempo no adoran imágenes de dioses, todos sabemos que la idolatría sigue existiendo y es mucha. ¿Y saben qué? Así como el pueblo del pasado allá afuera, también las personas piensan que están bien. ¿Y saben qué más? Siguen pensando que el castigo nunca va a llegar. Por eso viven como viven. Y así también vivíamos todos nosotros, siguiendo la corriente de este mundo. Como dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 3, lo voy a leer en La Dios habla hoy. Por mucho tiempo, le está diciendo a los cristianos, por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Así vivíamos nosotros, pero ahora, hermanos, debemos atesorar la salvación que Dios nos ha regalado. Hermanos, no bajemos la guardia. No le demos oportunidad al diablo. No debemos tolerar ni subestimar el pecado en nuestras vidas, tampoco en la iglesia, porque el pecado nos aleja de Dios. Hermanos, si han leído el Nuevo Testamento, ¿recuerdan a una iglesia de sana doctrina que estaba en Corinto? Y si no lo recuerdan, lean la carta a los Corintios. Ellos subestimaron el pecado, toleraron los pecados, sus propios pecados, de tal manera que ya no podían decirle nada al que vivía con la madre, con la esposa de su padre. Ya no le podían decir nada. Y Pablo dice, ¿cómo puede ser que no hayan hecho algo? Y por no examinar, en esta iglesia, por no examinar su relación con Dios, habían enfermos y muchos habían muerto. Dios nos libre de esto, hermanos. Porque no olvidemos el segundo punto. Siempre van a haber consecuencias si no nos arrepentimos, si no permanecemos cerca de Dios y más bien lejos de Él. Y la peor de esas consecuencias es ser rechazado por Dios. Tengamos cuidado, no juguemos con fuego porque nos vamos a quemar. Otra de las consecuencias, como vimos en esta historia, es la disciplina de Dios. Hermano, hermana, deben saber que si no respondes a la palabra de Dios, si no atiendes a sus advertencias y no te arrepientes de tus pecados hoy, va a llegar el día de la disciplina. El profeta predicó para que se arrepientan y ellos no quisieron arrepentirse. ¿El día de la disciplina llegó? Sí. Y también puede llegarnos. Y cuando llegue ese día, o incluso hoy, si estás recibiendo la advertencia,
no endurezcan sus corazones. No endurezcas tu corazón, hermano. ¿Saben por qué? Porque si el Señor está exponiendo tu pecado, el Señor saca a la luz tu pecado no para condenarte, sino para que vuelvas a Él. El pueblo del pasado no lo quiso entender, pero solo si nosotros volvemos a Dios, tendremos motivos de gozarnos, porque vamos a probar el amor redentor de nuestro Dios, incluso en medio de la disciplina, porque Dios disciplina a los que ama y a los que toma por hijos. Hermanos, atendamos a la palabra de Dios. Y otra de las cosas que debemos aprender a través de esta historia, porque a medida que va desarrollándose todo esto es cada vez más claro. Esto de la idolatría que vemos hoy no está solamente en este capítulo, está desde el capítulo 1. Entonces, hermanos, cuidado con los ídolos. Ya van 9 capítulos. ¿Descubriste tus ídolos? ¿Estás ocupándote de orar a Dios para decir, Señor, muéstrame lo que está oculto en mí? Si estás ocultando tus ídolos y no los querés exponer, ya van 9 capítulos y espero que cuando termine esto podamos confesar a Dios y deshacernos de los ídolos. Debemos tener cuidado con los ídolos. En otras palabras, para ser más claro, cuidado, hermano, hermana, cuidado con poner tus logros, el dinero, tu trabajo, a tu marido, a tu esposa o a tus hijos o cualquier pasión terrenal o incluso vos mismo como máxima prioridad. Cualquier cosa que sea prioridad y no sea Dios, hermano, hermana, eso es idolatría. Eso es idolatría. Poner a alguien o a algo como la fuente de tu felicidad y seguridad es adoración y eso divide tu corazón y te lleva a una adoración fingida. Cuidado con los ídolos. Un hermano dice esto y lo asume, y yo creo que hace bien en asumir esto. Todos hemos tenido ídolos que ocupan un lugar, el lugar de Dios en nuestras vidas. ¿Alguno puede refutar eso? ¿Alguno puede decir, ¿por qué nos mete a todos si Él no nos conoce? No, Él asume esto y creo que hace bien en asumirlo. Todos hemos tenido ídolos que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas. Deshacernos de ellos requiere de arrepentimiento, conocimiento y la presencia cercana del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si caminamos con el Señor de manera continua y cercana, esos ídolos caerán. Hermanos, nuestro corazón solamente debe tener un lugar y ese lugar es para Dios. Cualquier cosa que se interponga o que se quiera poner ahí, deben ustedes quitarlo. Ahora, si vamos a seguir el consejo de este hermano que escribió esto, y si vamos a aprender de la historia, necesitamos entonces vivir coram Deo. ¿Qué es vivir coram Deo? Es vivir delante del rostro de Dios. Para eso, hermanos, Cristo nos salvó. Para que vivamos en la presencia de Dios en este mundo y en el venidero. Entonces debemos hacer de esto nuestra meta. Si Cristo nos salvó para estar en la presencia de Dios, para estar en comunión con Dios, entonces eso es lo que nosotros debemos seguir. Es por eso, hermanos, que debemos volver a la fuente de nuestro verdadero gozo. Y la fuente es nuestro Señor Jesucristo. Y permanezcamos junto a Él, caminando con Él, y sirvámosle solamente a Él, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo. Eso quiere decir, hermano, hermana, sin importar lo que estés enfrentando hoy, no necesitas ídolos. No temas, como hoy lo decía Julián al principio, no temas, Él vive.
Él ha resucitado. Entonces acércate a Dios por medio de Jesús, porque acercarte a Jesús te traerá una alegría completa y una paz permanente. Y por último, hermanos, una última reflexión. Por lo visto hoy, creo que sería sabio para nosotros examinarnos cómo estamos espiritualmente. ¿Saben por qué? Creo que es mejor un análisis sincero que vivir engañados. Y no es que dude de su fe, solo que al leer esta historia y al meditar en esta historia me hizo consciente de que incluso yo como pastor puedo ser alguien engañado. ¿Acaso no habían sacerdotes en la historia? En esta historia no, pero como venimos nosotros desde el principio, reyes, sacerdotes, los que se ocupaban o los que debían ocuparse de guiar en la palabra de Dios al pueblo estaban engañados y se complacían en los pecados. Eso quiere decir, hermanos, que por más que sea pastor, eso no me hace inmune al engaño o al pecado. Por eso es que necesitamos orar unos por otros. Porque todos, así como ustedes son embestidos por el engaño del pecado, así también el enemigo viene tras mí y quiere engañarme. Hoy nosotros, así como el pueblo del pasado, podríamos estar felices, cuando en realidad deberíamos estar tristes, doliéndonos por nuestros pecados. Hermanos, las personas a las que le predicó Oseas, humanamente hablando, disfrutaban de la comunión y celebraciones que tenían con sus compatriotas. Ellos estaban felices cuando se reunían, pero vivían lejos y en contra de Dios. De la misma manera puede ser que hoy te congregues con nosotros, estés acá disfrutando de este tiempo, disfrutando de tus hermanos, disfrutando de los tiempos de comunión o incluso disfrutando de servir en la iglesia. Pero ¿saben qué? Todo eso no significa necesariamente que estés bien espiritualmente. Este pueblo hacía eso y no estaba bien. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿Cómo estamos viviendo en la semana, en el hogar? Los que estudian en la escuela, bueno, ahora están de vacaciones, pero cuando estudian, ¿cómo están en la escuela? En la universidad, ¿cómo es que están? Por eso quiero hacerles estas preguntas de reflexión, para que cada uno de ustedes vuelva a su casa después de ver esta historia y reflexione. Hermano, hermana, ¿tomas en cuenta a Dios en tus circunstancias? ¿Tomas en cuenta a Dios para tus decisiones? ¿Buscas crecer en santidad luchando contra el pecado? Hermanos, ¿escuchan la palabra de Dios con espíritu enseñable y con humildad? ¿Oras con sinceridad pidiéndole a Dios que te dé fuerzas para practicar lo que lees o escuchas de su palabra? Hermano, hermana, ¿velas por la santidad de la iglesia? Hermano, hermana, ¿estás dispuesto a ser como Oseas y advertir a tus hermanos y a tus hermanas del pecado y del peligro de alejarse de Dios? ¿Están dispuestos a hacer todo eso? No sé ustedes, hermanos, eso lo tienen que reflexionar y meditar, pero si hoy tuviéramos que responder con sinceridad, hermanos, creo que ninguno lo hace perfectamente. Y obviamente que no está bien, debemos crecer en esto. Ni yo lo hago perfectamente. Nuestra conciencia nos acusa y el Espíritu Santo se entristece. Y ante esta realidad que vivimos cada uno de nosotros, ¿cómo podremos encontrar descanso? ¿Cómo podríamos encontrar aliento, ánimo, esperanza? Porque la realidad, hermanos, es que por más esfuerzo que hacemos para andar en santidad, para nosotros detectar nuestros ídolos, por más esfuerzo que tenemos, que hagamos todos los días, todavía somos débiles y pecamos.
y sentimos cada uno de nosotros que no llegamos a hacer toda la voluntad de Dios y siempre nos quedamos cortos. ¿Qué hacemos ante esa realidad? Bueno, la historia de hoy debe ayudarnos a reconocer que necesitamos volver a ver a Cristo. Solamente si podemos ver a Él y acudimos a Él, vamos a poder descansar en su santidad y en su perfección. Hermanos, solo Él pudo hacer toda la voluntad de Dios. Y solo en Él podemos descansar y escondernos en Él. Hermanos, sin Él, somos igual que el pueblo del pasado. Sin Cristo no hay diferencia. Solo Cristo, solo Jesús, y solo por lo que Él hizo, somos lo que somos. Solo por Jesús podemos ser llamados hijos de Dios. Y saben que, hermanos, si no fuera por el Espíritu Santo y las promesas de salvación y de perdón, no tendríamos forma de volver a nuestro Dios. Y si no fuera por su amor redentor, por el amor redentor de Cristo y su sacrificio, para cada uno de nosotros sería imposible nuestra purificación. Pero Jesús ya lo hizo. Él puede purificarnos. Solamente confesemos nuestros pecados, confiando en que Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que, hermanos, no tengamos la actitud de este pueblo. Dios no dejó esta historia para que simplemente nos enteremos de lo que pasó. Dios dejó esta historia para que ninguno de nosotros repita esto, sino que con humildad y con amor a nuestro Dios nos acerquemos a Él, volvamos a Él. ¿Y saben qué? Él lo hace porque quiere que seamos felices. Él propuso a Jesús, Él dio a Jesús, Él entregó a Jesús para que cada uno de nosotros encuentre la verdadera felicidad. Toda tu vida, hermano, hermana, has estado buscando felicidad allá afuera, pero Cristo te lo dio y en Él hay plenitud. Por eso el salmista en el Salmo 32, versículo 1 y 2 dice esto: cuán bienaventurado, la palabra bienaventurado ustedes ya lo conocen, cuán dichosos o cuán doblemente felices es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y el versículo 11 dice: alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo todos los de corazón recto. Dice: alegraos, ¿dónde? En el Señor, porque lejos de Él no hay gozo, lejos de Él no hay alegría. Hermanos, entonces, ustedes y yo, que tenemos a Cristo y que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, cuidemos nuestra relación con Dios. Vivamos cerca de nuestro Dios. Eso va a beneficiar nuestras vidas. Eso va a beneficiar a nuestras familias. Vivir cerca de Dios tiene sus consecuencias, como también vivir lejos de Dios tiene sus consecuencias. Experimentemos el vivir cerca de Dios y vamos a ser dichosos, doblemente felices. Permanezcamos cerca de nuestro Dios, porque solamente cerca de nuestro Dios tendremos el verdadero gozo. Que el Señor nos ayude a escuchar y atender a su palabra.